Siguiendo con el estudio de estos requisitos de forma y retomando el punto referente a la obligación cambiaria, si no hay obligación cambiaria, no hay tampoco letra de cambio. ¿Por qué? Porque efectivamente la obligación cambiaria es lo que se debe pagar, es el pago de la letra de cambio, ¿no? Esta obligación cambiaria está materializada a través de dinero. O sea, aquí en la letra de cambio no vamos a poder señalar que vamos a pagar en vacas o que vamos a pagar en becerros o en verduras, sino en dinero, en moneda de curso legal. La pregunta del millón. Hoy en día Venezuela pues tiene una economía atípica, totalmente atípica, y se están permitiendo valorar en dólares, ¿no? En divisas extranjeras. Sin embargo, aun cuando se coloquen en divisas extranjeras, el pago debe hacerse en moneda de curso legal al cambio de que haya ese día en el momento del pago, sea por la vía extrajudicial o sea por la vía judicial. Pero efectivamente, como es un título valor, la letra de cambio, un título rentable, un título que te da ganancia, pues efectivamente tenemos que señalar que la letra de cambio, además de que debe ser en dinero esa obligación cambiaria, tiene que realmente cobrarse y produce intereses. Y estos intereses van a depender del tipo o clase de letra. ¿Por qué? Porque tenemos vencimientos indefinidos y tenemos vencimientos definidos. Entonces, en este caso, pues va a variar la obligación cambiaria con los intereses. Entonces, estos vencimientos los vamos a ver en la próxima clase. Hoy nos vamos a ocupar de los requisitos, no sé si tenemos tiempo de ir a los de fondo, pero efectivamente estos requisitos, esta letra de cambio cuando dice la obligación de pagar, en primer lugar, ¿qué es lo que señala? La orden pura y simple. Ahí aparece el principio de la incondicionalidad de la letra. La letra no puede estar sujeta a ninguna condición, ni a condiciones resolutorias, ni a condiciones suspensivas. El condicionamiento de la letra se considera como no escrito, no le da validez, no le pierde validez y eficacia jurídica a la letra, sino que efectivamente se va a considerar no escrita. Un ejemplo de esto es cuando yo diga a la orden de pagar una cantidad de dinero cuando se cumpla con el cumplimiento del pago el día en fecha, una época de feria. O sea, efectivamente se está hablando de que el pago se debe hacer en una época de feria. Entonces, en ese sentido es imposible. Entonces, no está sujeto a condición. Por una parte. Por otra parte, genera intereses. Ya les dije que depende del tipo de vencimiento de letra. Estos intereses son moratorios y estos intereses son compensatorios. Los intereses moratorios son aquellos que se deben de producir una vez que la letra haya vencido hasta el momento en que se pague, y que si se materializa ese pago por la vía judicial o por la vía extrajudicial. O sea que va a producir intereses moratorios desde el día que venza la letra hasta el día del pago de la misma. Y los intereses compensatorios son los que son los que se producen desde el día que la letra se elabora hasta el día del vencimiento de la letra. Pero estos intereses compensatorios van a ser considerados o rentables siempre y cuando las letras sean con vencimientos indefinidos. Por eso es que es importante, no corresponde en este momento para el contenido ni para la cátedra hablar de los tipos de vencimiento, pero sí, jóvenes, tienen que saber que hay diferentes clases de letras con efectos de vencimiento, y entonces esos vencimientos son los que van a categorizar o van a calificar los intereses que se puedan cobrar. Entonces esta obligación cambiaria es importantísima porque debe realmente estar, y corresponde a uno de los requisitos imperativos de la letra de cambio. No pueden dejar de cumplirse, porque si yo no digo que la letra de cambio yo debo pagar
1.000.000 de bolívares o yo debo pagar $1.000, pues no hay letra de cambio. Y el artículo 411 no te da la sustitución ni te da la potestad de corregir esa omisión. Y jóvenes, he visto letras de cambio donde no van con la cantidad, pero a veces colocan una cantidad y otra no. El artículo 415 del Código de Comercio habla de que cuando hay discrepancia entre las letras y los números, pues privan las letras. Y han aparecido en los tribunales letras de cambio que están en una causa cambiaria, en una causa procesal, y efectivamente le han colocado el número, pero no le han colocado las letras. Entonces, esto no es un requisito absolutamente de forma, pero el 415 me lo señala. 415 me dice a mí que si hay discrepancia entre letras y números, priva las letras. Y esto opera también cuando ustedes están elaborando, y disculpen que me vaya de mi materia, un documento de venta de un terreno donde tiene unas medidas y usted le dice el terreno tiene 500 metros, el número, pero le dice el terreno tiene 50 metros del número, se va a ir por los 50 metros. Entonces hay que tener mucho en cuenta que tiene que haber correspondencia. Y observen que en las entidades bancarias rechazan aquellos cheques que uno presente al pago, donde una cosa es la letra y otra cosa es el número que esté arriba, el número en la cantidad. Ellos lo rechazan. No deberían de rechazarlo, porque efectivamente hay muchas disposiciones que le son aplicables al cheque de letra de cambio, pero en este caso los bancos se cuidan mucho, las entidades bancarias, de hacer pagos de lo indebido, de tener problemas con los clientes, porque indudablemente el cliente del banco en un cheque es el titular de la cuenta. ¿Y con quién es la responsabilidad del banco? Pues con el titular de la cuenta. No, ni siquiera con el que va a cobrar el cheque, porque puede ser una tercera persona. Entonces observen que esta obligación cambiaria, requisito sine qua non, requisito imperativo que debe señalarse dentro de la letra de cambio. En tercer lugar, el nombre que debe pagar librado. Aquí, jóvenes, este librado es la persona que señala el código que debe pagar. Y obviamente le voy a decir que es necesariamente, obligatoriamente debe colocarse librado. ¿Por qué? Porque el librado es el que debe pagar el título. Tiene que aparecer una persona que tenga la responsabilidad de pago. Pero atención, simplemente con la enunciación del nombre de él, la dirección que se tiene que colocar, la cédula de identidad que se tiene que identificar. Hoy en día también vamos inclusive a los teléfonos, pero en aquellos teléfonos fijos, porque los teléfonos celulares cambian a cada rato, ¿no? Hay gente que les encanta estar cambiando de número. Por mi parte, mi número tiene como 20 años, entonces ese número no me lo han cambiado, pero hay personas que manejan esa forma de ser, ¿no?, de cambiar a cada rato números. Entonces siempre se va que lo que más precisa es la identificación del número del teléfono fijo. Entonces este librado en este momento aún todavía él no es el obligado a cambiar. Él va a ser el obligado a cambiar, pero en el momento que acepte la ley. En este momento apenas estamos elaborando el título, apenas lo estamos diseñando. Entonces en ese sentido únicamente podemos colocar librado. Y esto es peligroso, muy peligroso, porque resulta que, ya les dije un poquito, de que el librador es el que manda en el título. Imagínense que te coloquen a ti un librado Donald Trump. El librado Donald Trump, bueno, antes era Casa Blanca, ahora no es la Casa Blanca, pero ahora es en Florida, donde viven en un resort por allá, en un hotel. Entonces, el librador puede también engañar en ese sentido, colocar librados que no corresponden al pago, pero ya vamos a ver por qué el papel no lo aguanta todo. Y entonces, en ese sentido, el librador se convierte en responsable de haber concluido Donald Trump o el presidente Maduro o el Gustavo Cinero, o sea, personas que uno considera que son inaccesibles para nosotros. Entonces, en ese sentido, efectivamente, ese librado debe necesariamente haber una correspondencia con elaboración del título. Entonces, en ese sentido, pues, evidentemente, al librado se le tiene que colocar la dirección exacta, la cédula de identidad, vuelvo y repito, y el teléfono fijo.
Ahora, este es un requisito imperativo y ya vamos a ver cuando agrupemos todos que llevamos dos requisitos imperativos y uno potestativo. Uno potestativo, o sea, obviamente debe señalarse, pero si no se señala, el 411 nos da la reserva y podemos, evidentemente, cuando colocamos a la orden de corregir esa omisión. En cuanto al ordinal 4 del artículo, cuando se dice la indica la fecha de vencimiento. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque primero esa fecha de vencimiento va a determinar los intereses, tanto los intereses compensatorios como los intereses moratorios. En ese caso, entonces, efectivamente, esta fecha de vencimiento sí tiene, esta sí, evidentemente tiene el 411 del Código de Comercio, le coloca una reserva y dice, cuando no se indique la fecha de vencimiento en la letra de cambio, se considerará que es a la vista. Y ustedes me están diciendo, se estarán preguntando, bueno, profesora, ¿y qué es cuándo es una letra de cambio a la vista? Pues una letra de cambio a la vista es que se debe pagar al momento que se presente a la persona obligada a cambiar el título. Entonces, es preferible colocar la fecha de vencimiento porque hay diferentes tipos de vencimiento. Entonces, esta fecha de vencimiento es un requisito sustitutivo, es decir, puede estar o no presente en la letra de cambio, pero se debe corregir con los requisitos potestativos. Entonces, la próxima clase, después de que hablemos de los requisitos de forma y de fondo, vamos a tocar lo que son las diferentes clases de fecha de vencimiento, porque me estoy dando cuenta y me he dado cuenta todos los años que el contenido programático de la ley de acá de la universidad y no solamente de acá, de todos los contenidos de todas las escuelas de derecho, no lo llevan, no lo colocan después de los requisitos. Yo particularmente el contenido programático de la letra de cambio lo hago a mi manera, como siempre lo he hecho. Sin embargo, al final vamos a ver todo el contenido programático. Entonces, en la próxima clase, después de los requisitos de fondo, pues vamos a ver clases de letra de cambio. En cuanto al quinto lugar de pago donde debe efectuarse. Aquí, jóvenes, esto es importantísimo y esto ha generado doctrina y tinta